Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí, escuchando estas enseñanzas y qué importante es un espíritu afable, como acaba de predicar el pastor, ¿verdad? Aún para exponer la palabra. O sea, no se trata de que seamos delicados o mucho menos, pero yo pienso que tiene que ver mucho con qué espíritu hablas a la gente. Porque a veces en lugar de edificar se lastima y se necesita un buen espíritu. Podemos decirles cosas y gritarles y todo eso, pero lo recibirán. Yo creo que una de las cosas que más estamos haciendo en este tiempo, muchas de las veces estamos pisoteando a Cristo, blasfemando contra el Señor. Dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús es blasfemado entre los gentiles. Y debemos nosotros tener el cuidado y la gracia de que Dios nos ha dado de exponer su preciosa y bendita palabra con un espíritu afable. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. En el capítulo Hebreos capítulo 10. Y vamos a dar lectura al versículo 26 al versículo 39. Si quiere, voy a leer el versículo 26, ayúdeme con el 27 y vamos a dar lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Dice su palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Porque de los presos también os compadecisteis, del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bendito Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, y gracias, Señor, por el mensaje del pastor Soberanes. Gracias por todo lo que usted nos ha dado en este campamento.
Qué gran bendición, Señor, escuchar su palabra y poder meditar en nuestros corazones, el regresar con un espíritu afable. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos crecer y aprender, Padre, porque pues tenemos esa fe y esa confianza de que aún un poquito usted vendrá por nosotros, Señor. ¿Cómo nos encontrará? Señor, bendiga su palabra, úseme también a mí y permita, Señor, que la gracia de nuestro Dios sea sobre su siervo y usted reciba la honra y la gloria. En Cristo Jesús se lo pedimos, se lo rogamos. Amén. Este pasaje está antecediendo a cuando vemos ahí vamos a decir, varios héroes de la fe que están ahí. Pero antes vemos ahí que Dios nos dice esta palabra: hay del que pecare voluntariamente. Mi hermano Sid predicaba sobre el pecar. Y sabemos que un cristiano no peca. Pero hay veces nosotros podemos tener el descuido de descuidarnos nuestra vida espiritual y volver a vivir una vida como si no fuéramos cristianos. De hecho, creo en realidad que en este tiempo que estamos viviendo, el cristianismo que se está viviendo no es un cristianismo verdadero que tenga un remanente, que tenga el cuidado de vivir para Dios, de servir a Dios, sino que muchas veces servimos a Dios de una manera al ahí se va. Y vivimos una vida donde a veces queremos andar en dos áreas. Por una parte, vamos a la iglesia, nos vestimos de una manera como cristianos y vivimos otra vida allá fuera de nuestros hogares, permitiendo voluntariamente poner delante de nuestros ojos cosas que no son correctas y pecando. Y ¿sabes qué? Eso es como si nosotros pisoteáramos al Hijo de Dios. Como si tuviéramos por inmunda la sangre del pacto. Hermano, la sangre de Cristo fue derramada por nosotros para limpiar nuestros pecados, para santificar nuestras vidas. La palabra santo significa apartado para vivir para Dios. Y esa santidad nosotros debemos de vivirla donde quiera que nos encontremos, que vivamos. Y aparte, muchas veces debemos recordar algo bien importante: tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en usted. El Espíritu Santo ahí está. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él no se puede ir, ahí está en su corazón, ahí está morando en usted. Y hacer afrenta es como el Espíritu Santo quizás ahí apagado, apachurrado por la manera en que nosotros estamos viviendo, y es como hacerle afrenta. Pero esto pudiéramos verlo y decir, bueno, no es así, pero hay un peligro de que nosotros le demos la espalda al Señor. Dios nos habló de la apostasía. Y la apostasía es aquel que caminó con el Señor y a pesar de, como dice la palabra de Dios, cuando nos convertimos recibimos vituperios, recibimos burlas, alguien se burló de nosotros, se mofó, desde el familiar, el patrón, el amigo, y se pagó un precio alto por caminar con el Señor, y todo eso lo sufrimos. Pero llega el momento del descuido de nuestra vida espiritual, que empezamos a vivir una vida como dejamos la Biblia, dejamos la iglesia, empezamos a ir de vez en cuando. ¿Y sabes qué pasa? Viene un enfriamiento a la vida del cristiano. Si me sobra tiempo, Señor, si tengo la oportunidad, Señor, voy a ir a la iglesia. Y empezamos a faltar a la iglesia y muchas veces lo hacemos solamente de domingo en la mañana. ¿Y los demás servicios? ¿Y el caminar con Dios? Nuestras iglesias sufren
por la manera en que nosotros estamos viviendo, y a pesar de saber que un tremendo combate, cuando uno se convierte al Señor, usted puede recordar, como dice la palabra de Dios, un montón de padecimientos, pruebas. El diablo nos ataca por un lado, usa la familia, usa las personas, usa al patrón, y usted está batallando, pero después llega el momento en que se relaja. Y Dios dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quizás no tengamos temor al Señor porque Dios es amor, pero realmente la palabra de Dios nos está diciendo, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora estoy tratando de dar la introducción a lo que quiero predicarle, porque es una realidad. No debemos descuidar nuestra vida espiritual. Debemos nosotros esforzarnos por leer nuestra Biblia cada día, de ser fieles, de mantenernos. Yo le titulé a este mensaje, siguiendo los pasos de la fe, las pisadas de la fe. El versículo lema está diciendo que Él nos dio ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermano, esto nos habla que vamos siguiendo a Cristo, y Cristo nos dejó el ejemplo. Él caminó, ahora sí que fue fiel hasta el último momento que fue a la cruz del Calvario, se mantuvo fiel. Y hermanos, si vamos siguiendo a Cristo, debemos nosotros verdaderamente amar la obra de Dios. Mire, si la obra de Dios, hermano, en este tiempo no está creciendo, hermano, ¿por qué? Por nuestra vida de descuido que estamos viviendo, por nuestra apatía, por nuestra indiferencia hacia las cosas de Dios, porque dejamos de amar al Señor y empezamos a amar lo que este mundo nos está ofreciendo. Ya no tenemos ese gozo de ir a la iglesia y ir a servirle y decir, wow, va a venir el domingo, me voy a preparar para el Señor. Ya lo hacemos, hermano, con una indiferencia espantosa. Esa es una realidad que la iglesia está viviendo. No nos esforzamos. Y la palabra de Dios nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios dice en su palabra, no pierdas tu fe. Es lo que está diciendo. No pierdas tu fe en el Señor. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Sería buena pregunta. Hermanos Soberanos ayer habló sobre un tema bien importante, la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Pero muchas veces, como el hermano comentó, no queremos nosotros decir, Señor, hágase tu voluntad, porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad. Y aquí lo está diciendo, no he cambiado de tema de alguna manera. La palabra de Dios dice, habiendo hecho la voluntad, obtengáis la promesa. Muchas de las veces nos conformamos con decir, ya voy al cielo. Esa es la voluntad de Dios. Ya fuimos salvos. ¿Y la voluntad de Dios para tu vida? El don que Dios te dio para que trabajes con Él. Tu ministerio, tu clase que das en la escuela de la iglesia, ¿están creciendo los niños? ¿Ves que esos niños son mejores? ¿Está creciendo el grupo? Es bueno estos retiros porque muchas veces necesitamos meditar cómo estamos viviendo. Porque dejamos de hacer
la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Todas las iglesias, el domingo en la tarde, un grupito bien pequeño. Aquí mismo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no te dejes de congregar. ¿Y por qué se dejan de congregar? ¿Por descuido, por apatía, por frialdad? No hacemos, dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿No nos anhelará el Espíritu Santo el vernos ahí en la iglesia? ¿No deseará vernos ahí alabándole al Señor? Si nos anhela celosamente, entonces el Espíritu Santo está esperando que tú vengas. ¿Y acaso no es hacerle como afrenta? Sí, aquí lo está diciendo. Por eso es necesario que no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Porque hay un gran galardón por lo que tú haces, por lo que tú trabajas, por lo que tú le sirves al Señor. Es un privilegio tan grande. Dice el versículo 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene. Cristo nos está anunciando todo lo que Él dejó escrito, lo estamos viendo al pie de la letra. Cada día podemos verlo en las señales que hay en la naturaleza, las calores que se han venido, los fríos, en la sociedad. Pero de alguna manera nosotros debemos de ser sabios cómo estamos viviendo nuestra vida, porque a un poquito el que ha de venir vendrá. ¿Y sabes cómo va a venir? Como ladrón. Ni siquiera vas a saber a qué horas viene, porque el ladrón ni siquiera avisa para venir. Él está esperando que tú estés durmiendo y viene a la medianoche, no sabes a qué horas va a venir. Y Dios en toda la que nos habla de su venida, nos habla, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabrás el día que ha de venir. ¿Y cómo te va a encontrar el Señor? Es necesario que tu confianza, tu fe sea una fe genuina, una fe verdadera, una fe que verdaderamente glorifique al Señor. Que tu fe se manifieste en la vida, que la gente que está ahí en tu alrededor, en tu hogar, vean tu fe y digan: qué tremenda mujer de fe, qué tremendo varón de fe, mira cómo camina con el Señor, mira cómo ama al Señor, mira cómo se levanta a orar. Y realmente es la fe que están viendo en ti. ¿O andas desempolvando la Biblia cuando vas a venir el domingo a la iglesia? Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué nos hemos enfriado? El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación. ¿De qué? Del alma. ¿Sabes a quién defraudamos? A nosotros mismos. Aparte de defraudar al Señor y de hacerle afrenta y de muchas veces pisotear su preciosa obra y de que la obra de Dios sea de alguna manera glorificado el Señor con lo que hacemos, con nuestras propias vidas, que reflejemos a Cristo, muchas de las veces es todo lo contrario. Porque cuando nosotros caminamos con el Señor se encarga de todo, porque dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y también dice su palabra: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Y cuando está diciendo pelea, significa que le eches ganas, que te pongas así, que nos demos cuenta que es un privilegio, hermano, verdaderamente tener una fe. Porque la fe conquista, la fe avanza, la fe permite que la iglesia crezca,
La fe, hermano, nos lleva hacia adelante y no nos lleva hacia atrás. Dice la palabra de Dios. Y entramos en este galería de hombres de fe. Aquí tenemos varios hombres. Y nada más démonos cuenta de la fe. ¿Qué es la fe? Muchas veces es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso es la fe? Aquí tenemos varios ejemplos de fe, de hombres de fe. Y hombres que pagaron un precio por tener fe, porque seguían al Señor, porque amaban las cosas de Dios, porque de alguna manera esos son ejemplos para nosotros. Y podemos ver, mira, ahí vemos en el versículo, dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Y ahí está el primer hombre de fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Tenemos a Abel, el justo. Su fe le llevó a la muerte. Pagó un precio, porque esa se llama fe. Y obviamente la fe le irritó a su hermano, le enojó a su hermano, porque ya sabemos que el Caín era un hombre religioso. Y Abel era un hombre creyente, que tenía fe. Y él se preparó para ir a adorar a Dios. Buscó su mejor cordero que tenía. Se esforzó. Y fue con todo su fe a poner su ofrenda delante de Dios. Y con una reverencia, con un respeto, con una verdadera devoción, presentó su ofrenda. Y dice que Dios aceptó su ofrenda y no aceptó la ofrenda de Caín. Con esa fe adoró a Dios. Una fe que adora. Muchas veces hay mucho descuido en nosotros al venir a la iglesia y recordar que vamos a adorar a Dios. Debemos prepararnos para ir a la iglesia, porque vamos a adorar a Dios. Desde la ofrenda que le voy a llevar al Señor, la voy a apartar como algo especial. Ya llevo mi ofrenda, porque la ofrenda no es, échale, sácale. No, es mi ofrenda con que yo voy a adorar a Dios, porque Él me dio la fuerza, me dio el trabajo, me dio la vida y hermano, me dio la salud, y todo proviene de Él. Entonces agarro con mi ofrenda y preparo mi ofrenda para ir a adorar a Dios con mi ofrenda, con mis diezmos, y voy delante del Señor, y cuando pasa la charola, contento, deposito mi ofrenda al Señor, y de esa manera le estoy adorando. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Señor, pues me gasté, ahí te va, Señor, lo que sobra. ¿Y le estamos adorando a Dios de esa manera? ¿No será que Abel verdaderamente lo hizo con una devoción? Y Abel enseñó, hermano, porque Dios había enseñado a Adán cómo debería adorar a Dios. ¿Y sabe quién aprendió, hermano? Y lo aprendió quizás de sus padres. Pero Caín no le importó, dijo, pues a ver qué encuentro por aquí, y lo llevó, porque era un hombre religioso. Y hoy en día hay muchos religiosos. Dentro de las iglesias hay muchos religiosos y ni se preparan para ir a adorar a Dios, ni se limpian para ir a entrar al santuario delante de Dios, y van delante de Dios, ahí se levantan y ahí van a las carreras y corriendo, y hermano, debemos prepararnos porque vamos a ir delante de un Dios vivo. No llegues a la iglesia como si fueras a cualquier lugar. Tienes que prepararte para ir a adorar a tu Dios, porque es un privilegio.
Ahora Dios acepta esa ofrenda que nosotros le llevamos. A lo mejor Dios dice, ¿qué dijo? Como le dijo a los israelitas: asqueado estoy de vuestros becerros, de tus salmonías, de tus cantares, dice. Me dan, dice el Señor, los tengo hastiados, dice, y no voy a recibirla. Así le dijo a los de Isaías. Dice, aprende primero a hacer el bien y después ven y trae tu ofrenda. Y hermano, cuando le dice ayer a los israelitas y le dice, vosotros, si el Señor no hubiera dejado un remanente, hubiera sido como Sodoma, como Gomorra. Y dice, ni siquiera me cantes tus salmonías, ni me traigas tus ofrendas, porque no las voy a aceptar. Creo que es importante, hermano, ver por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y por qué no aceptó la ofrenda de Caín. Caín no se preparó. Caín no venía con un corazón a adorar a Dios. Simplemente vino y se vino y lo trajo como él se le antojó. Y aquí tenemos unas verdades que la palabra de Dios nos dice. Y mire, la misma palabra de Dios. ¿Alguien pudiera leer Mateo 23:35? ¿Sabe qué, hermano? La fe de Abel le llevó a ser el primer mártir. Y muchas veces tener fe se paga un precio. Tener fe puede venir consecuencias de tener una verdadera fe. Porque al diablo no quiere que nosotros tengamos una fe con devoción, que tengamos una verdadera fe genuina. Porque eso se paga un precio. Pero no es una fe barata. No es como nosotros le hemos tratado de malbaratar las cosas y decir, ay, se va. No, se requiere pagar un precio, se requiere prepararnos, se requiere de alguna manera. Dice, y Dios dice, la fe de Abel, hermano, dice que está de ahí poniéndolo ejemplo, dice, de Abel el justo. Habla de que él vivía una vida justa. La vida justa implica que él pagaba un precio para vivir una vida, no solamente cuando fue a adorarle al Señor, sino cuando estaba afuera. Vivía una vida justa. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Debemos de tener el cuidado de vivir una vida que verdaderamente le agrada a Dios, para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios y con esa fe podamos llevar una adoración genuina a nuestro Dios. No podemos vivir una doble vida. Una vida llena de pecado, una vida llena de maldad, de cosas que no agradan a Dios y después ir a Dios. No. Mire, tenemos otro hombre, dice la palabra de Dios. Por la fe, dice el versículo 5, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a quién, hermano, a Dios. Hermano, Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y eso, hermano, implica que él caminaba con Dios, platicaba con Dios, servía a su Dios, tenía una comunión íntima con Dios. Nosotros estamos caminando con Dios. Yo creo que sería bueno recapacitar en nuestros corazones si realmente estamos caminando con Dios. Cuando no somos conscientes, muchas veces
no caminamos con Dios. Enod es un tipo de la iglesia que el Señor se lo llevó y ni siquiera vio muerte. ¿Por qué no vio muerte? Porque Dios se lo llevó. Pero antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque tenía fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que tenía fe. Y hermano, para caminar con Dios necesitamos fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si vamos a seguir las pisadas de la fe, hermano, implica que aún, hermano, para caminar con Dios no es solamente cuando me está yendo bien, cuando las cosas van de una manera que yo veo que hay economía, que todas las cosas están bien, mi familia está bien, tengo salud y todas aquellas cosas. Hermano, también se camina cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay enfermedades, cuando aún no hay salud, hermano. En la poca salud podemos caminar con Dios, hermano, y seguir caminando con la misma fe, sabiendo que Él tiene control de todo. Porque de alguna manera muchas veces queremos caminar con Dios, pero vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles. Y el peligro es que nosotros caigamos en la apostasía de dar las espaldas a Dios por los problemas que se nos vienen. Por eso necesitamos una fe que verdaderamente caminemos con Dios. Una verdadera fe nos ayuda a caminar con Dios. En las buenas y en las malas. Cuando vienen las bendiciones y cuando hay pruebas. Cuando hay una situación difícil y cuando de alguna manera hay situaciones que no son muy agradables. Pero podemos caminar con Dios. Y necesitamos hacer una decisión. ¿A dónde? Aquí, en el corazón. Porque cuando decidimos en el corazón, usted lo que vaya a hacer para el Señor no va a estar pensándolo, sino va usted a caminar con Dios porque ya lo propuso aquí en su corazón. Me encanta uno de los ejemplos de la vida dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y hermano, ¿sabe dónde empezó? Aquí en el corazón. Cuando usted va a hacer algo para el Señor, si usted propuso ya en su corazón ser fiel, usted se va a levantar, hermano, y va a ser fiel en su oración. Si usted se propone en su corazón, hermano, ser un hombre de oración, usted no va a estar pensando, ¿me levantaré o no me levantaré? Ay, es que me duele, no me duele. Usted se va a levantar y va a brincar de su cama y se va a ir porque sabe que Dios lo está esperando para tener una comunión. Si usted es un hombre que sale a tocar puertas, a llevar la palabra o va a hacer algo, usted no la va a pensar, no lo va a poner en duda, sino va a agarrar y ¿sabes qué? Vámonos. ¿Por qué? Porque ya lo propuso aquí en su corazón. Pero de otra manera, pues iré o no iré. Y me voy a quedar un día y para el otro va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar con Dios. El Señor nos está esperando. Hay que seguir sus pisadas. Hay una obra que hacer. Hay un trabajo que realizar. Hay una bendición que Dios está esperando que seamos para este mundo. Dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una fe que trabaja. Noé, hazte un arca, porque voy a traer un diluvio sobre la tierra.
agarró Noé. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Una fe que trabaja. Cada personaje que está aquí representa algo. Él agarró y imagínense, para hacer un arca, si hacer esto lleva trabajo. Ahora imagínense el arca, el ir allá a traer al monte las vigas que iba a meter y lo que iba a hacer, hermano, implicaba trabajo. Hoy en día, hermano, queremos un cristianismo, hermano, fácil, no queremos trabajar, queremos estar sentaditos ahí. Y esa fe que trabaja, y muchas veces, hermano, nuestra fe, hermano, de alguna manera cojea de un lado y no damos pasos firmes. ¿Por qué? Porque decimos, hermanos, ¿quién quiere trabajar? Calladitos todos. Una fe que trabaja. Hermano, se requiere varones para trabajar en la obra de Dios. Se requiere varones para levantar la obra de Dios, hermano. ¿Quién va a ir a hacerlo? Se requiere personas, hermano, que estén al frente para que levantemos, hermano, una bonita orquesta, un coro. Hermano, Dios nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso, pero hermano, una fe que no trabaja, que el pastor trabaje. Para eso se le paga. No, hermano, mira, Noé es un gran ejemplo. La arca representa nuestra iglesia. Ahí estamos, ahí se va a salvar tu familia, tus nietos, tus bisnietos, y hermano, y entre más la iglesia, muchas veces la iglesia llega al momento que ya no caben y hay que ir a hacer otra más grande, hermano. ¿Y quién la va a hacer? Que vengan los rusos y que nos la hagan. Y que traigan el dinero. ¿Y los mexicanos? ¿Y la fe que trabaja? Ya me imagino a Noé cortando la madera y luego preparando los clavos y jalándole, jálale, hijo. Y la gente, mira ese loco que está ahí, trabaja haciendo un arca. Pero él sabía lo que estaba haciendo porque él temía a Dios, él creía a Dios y tenía fe y él sabía que iba a llegar un diluvio. Es de la misma manera que nosotros estamos aquí, estamos siguiendo las pisadas, pero amado hermano, necesitas trabajar. Hermano, qué importante. Imagínate que fuéramos una iglesia si el Señor cambió al mundo con 12. Muchas veces en la iglesia hay 2 o 3 que uno cuenta con ellos. ¿Y los demás? No, espérate, pastor. A mí no me digas eso. ¿Y la fe que trabaja? Necesitamos trabajar. Es tiempo de trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así dice el himno. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Y luego dice de las 4 etapas, ¿verdad? Hasta en la senectud podemos trabajar. También para los viejos pueden trabajar. Los jóvenes. Porque ese himno canta que viene la noche cuando nadie puede trabajar. Señor, espérate, todavía voy a trabajar un poco de tiempo. No, espérate, ya no. Se acabó el tiempo. Y está nuestro tiempo corriendo tan rápido y nadie quiere trabajar. Es verdaderamente impresionante cómo la gente se ha puesto cómoda en la iglesia y no quiere trabajar. Eso es triste para nuestro Señor. Porque hay tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas que realizar para el Señor. ¿Qué dijo el Señor cuando llamó a aquella gente? ¿Con cuánta razón el Señor cuando llamó a Pedro, a Juan, no fue a llamar al que estaba tirado en la plaza ahí? ¿Sabe dónde los llamó? De sus trabajos. Hombres que trabajaban, hombres que estaban acostumbrados a andar luchando en el mar. Hombres que agarraban y se levantaban tempranito para ir a levantar las redes para traer el pescado.
¿Y qué dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos trabajado. ¿Toda la qué? Noche. Era un hombre trabajador. Eso implica que Pedro era un hombre trabajador. Y el Señor le dijo, bueno, echa la red. Señor, pues la he echado toda la noche, pero en tu nombre la voy a echar. Y hermano, agarró un montón de peces y dice que cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Dijo, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué no estamos ganando almas? Porque implica trabajo. Ay, que vengan los que quieran. No, ve tú. Dijo el Señor, toda potestad me da en el cielo, por lo tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos, hermano. Mira, ¿quieres que la iglesia crezca? Sal a trabajar. Te tengo una noticia, hay pecadores por donde quiera. ¿O no merecen la salvación? ¿Por qué pasan años y no hay almas salvas? Necesitamos esa fe, con confianza, con sabiduría, con amor, con paciencia, buscar las almas que se están perdiendo. Porque esas son las piedras. ¿Qué andaba haciendo el Señor Jesucristo? Dice que andaba por las aldeas. Y dice que tuvo compasión de la gente porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Ruégale al Señor que envíe obreros a su mies. Necesitamos trabajar, amado hermano. Levántate a trabajar. ¿Sabe dónde vamos a descansar cuando estemos en el cielo? Porque una verdadera fe genuina, hermano, siempre va a requerir mucho esfuerzo. Y hoy en día no tenemos siervos y siervas que quieran trabajar. Dice la palabra de Dios en el versículo 11:7, 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y con esa fe, hermano, obedeció. La fe es obedecer, hermano, la palabra de Dios. Porque si yo digo tengo fe y no obedezco la palabra de Dios, entonces, hermano, es como estar mintiendo. Porque la palabra de Dios es lo que me enseña. ¿Qué tengo que hacer? Entender este libro. No es difícil la fe. La fe solamente es que agarre y obedezca lo que Dios me dice. Y cuando obedezca la palabra de Dios y empiece a obedecer, hermano, Dios se va a encargar de lo demás. Ahora, a mí no me corresponde hacer la parte difícil, porque la parte difícil la hace el Señor. ¿O no es cierto? A mí me dijo, ir y hacer discípulos. ¿Quién va a convencer? ¿Quién va a salvar? ¿Quién va a edificar las vidas que están destruidas? ¿Quién va a ir a esos hogares donde hay necesidad? La fe es obediencia a la palabra de Dios. Y esa fe y esa confianza nos permite caminar, hermano, y hacer la diferencia en este mundo. De que somos hombres de fe. De que estamos siguiendo las pisadas del Señor. Y obedecer se paga un precio. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a quien amas. Sí, Señor. Allá va Abraham. 3 días de camino le dio el Señor para que llegara al monte Moria. Tuvo tiempo de decirles, Señor, pero no, él iba caminando, iba meditando. De alguna manera, por eso es amigo de Dios Abraham,
Y no solamente eso, sino nos dejó, es como el padre de la fe, porque tuvo la fe. Yo no sé qué iba pensando Abraham, usted puede saber, porque Dios le dijo a Isaac, a tu hijo, tu unigénito, a quien amas. Y Dios no nos ha pedido un sacrificio de esa manera, porque Abraham es un tipo del Padre y Isaac como si fuera el Señor Jesucristo. Pero de alguna manera nos enseña la obediencia de Abraham de una manera ciega. Simplemente dijo, salta de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, y se fue. Y también el Señor le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, y él empezó a caminar. Esto implica obediencia. Y la obediencia agrada a Dios. La desobediencia desagrada a Dios. Si somos desobedientes, ¿qué le dijo Dios a Saúl? El desobedecer es como pecado de adivinación, como si fuera brujería. Por cuanto desobedeciste la voz de Jehová tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así le dijo a Saúl. Entonces, qué bendición tan grande por tener la palabra de Dios y poder obedecerla. Para hacer la voluntad de Dios, necesitamos que Dios nos ayude a cumplir su voluntad. Porque aquí está. ¿Qué va a pasar si para el otro año que viene ya no estás aquí? Ya no viniste al campamento. ¿Se irá a cumplir lo que dice la palabra de Dios? ¿Iremos a dar las espaldas al Señor? Y puede ser, porque está hablando de la apostasía y de que muchas gentes van a pisotear al Hijo de Dios y van a hacer, no solamente van a hacer afrenta, sino van a tener como por inmunda la sangre del pacto. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y no damos pasos de fe, no es un reproche lo que yo te estoy predicando. Es una realidad que nosotros debemos abrazar, tener una fe genuina. Porque la fe que se ve que estamos llevando no es una fe fuerte, no es una fe que camine. Porque mira, simplemente te voy a decir una cosa, amado hermano. El hecho de que tú seas fiel a la iglesia, no sabes cuánta bendición eres para los que están a tu alrededor. Nada más con ser fiel. Simplemente ser infiel está haciendo un mal ejemplo. ¿A quién? A los que vienen. No, pues aquí así es. De vez en cuando puedo. ¿Y tu fidelidad a Dios? Nada más con ser fiel, porque o sea, la iglesia se llena y están todos los hermanos ahí y se animan unos con otros, ¿no es cierto? Y se ve un grupito bien pequeño y ¿qué dice uno? Híjole, ¿qué pasó? ¿Qué frialdad? ¿Qué indiferencia? ¿Y eso afecta a la iglesia o no afecta a la iglesia? Amado hermano, lo que te estoy hablando es que demos pasos de fe firmes, que tomemos una decisión en este campamento, que le digamos al Señor, ayúdame Señor a ir de tu mano, que pelees la buena batalla de la fe, que eches mano de la vida eterna. Y hermano, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahí tenemos otro tremendo siervo. ¿Quién fue? Moisés. Dice que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tienes la mirada? No hay más. Si miramos para atrás no hay nada. Me quedan 2 minutos. Si miramos para atrás no hay nada. Absolutamente nada. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo para que Él nos ayude, para que sigamos caminando con el Señor. Despacio, pero fieles y firmes, caminando con nuestro Señor.
Y cuando estamos cansados, Señor, ayúdame. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiera que nos dé verdaderamente caminar las pisadas de la fe. Vamos a orar. Puestos de pie, ponemos de pie. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar en este campamento. Su palabra nos habla de esa confianza que usted nos ha permitido tener, Padre. Si algún hermano ha perdido esa confianza, si han entrado las dudas, Señor, ayúdenos a tomar el ejemplo de Abel, de Enoc, de Noé, porque eso nos va a permitir, Señor, tener una fe viva, una fe verdadera, una fe genuina. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdenos, Señor, a pelear esa buena batalla de la fe. Permita que su palabra, que nos ha sido predicada en esta mañana por sus siervos, Señor, verdaderamente tomemos buenas decisiones. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este campamento. No nos permita regresar igual como hemos llegado. Pastor.